elegido y equipado por Dios, un tenaz sacerdote estableció los misioneros católicos Glen Mary. Este visionario notó que se necesitaban misioneros católicos en las comunidades rurales de Estados Unidos, especialmente en los Montes Apalaches y en el sur, así que fundó su Sociedad para la Salvación de las Almas. William Howard Bishop nació en 1885 en Washington, D.C., lejos de las zonas rurales que serían su territorio de misión. Su familia se movía en los círculos más altos de esa comunidad urbana. Su padre era un exitoso médico y converso al catolicismo. Su madre una católica devota. En el anuario de su escuela preparatoria, el futuro fundador fue descrito como un político nato y corrector de textos, así como de mal genio. Fue editor del periódico escolar, cultivando las habilidades de comunicación que luego usaría en su misión. Tenía talento para innovar, así como una determinación tenaz. El joven Howard estudió en Harvard durante 2 años. Luego dejó la universidad y vendió mapas de carreteras. Ingresó al seminario St. Mary en Baltimore, Maryland, en 1909 y fue ordenado el 27 de marzo de 1915. En 1917, fue enviado a la parroquia rural de St. Louis, en Clarksville, Maryland. Fue allí donde el padre Bishop vio los desafíos de las zonas rurales de América. Las comunidades católicas eran pocas y casi todas esas áreas vivían en la pobreza. Se dio cuenta de que, al igual que los campos misioneros en el extranjero, las comunidades rurales de este país también necesitaban misioneros católicos. Sostuvo que el mandato de Cristo de predicar a todas las naciones no excluye a la nuestra. El padre Bishop predijo que si América debe ser ganada para la Iglesia, estos estadounidenses rurales deben ser evangelizados, y nació lo que él llamó una ofensiva apostólica. En 1936, elaboró su proyecto monumental para una nueva sociedad religiosa, dedicada exclusivamente a servir en las comunidades rurales. Acertadamente, la tituló American Society of Catholic Home Missions, que hoy se conoce en español como Misioneros Católicos Glen Mary. Para generar conciencia en otros de esta necesidad, el padre Bishop se basó en su experiencia con la venta de mapas. Creó un mapa de los Estados Unidos. Luego resaltó todos los condados que no tenían un sacerdote residente. El mapa mostraba que 1/3 del país carecía de sacerdotes y no tenía casi ningún acceso a la fe católica. Luego llevó su mapa de tierras sin sacerdotes, Estados Unidos, con él a una diócesis tras otra en busca de apoyo. En 1937, el arzobispo John McNicholas autorizó al futuro fundador a que estableciera la nueva congregación en su arquidiócesis de Cincinnati, donde Glen Mary tiene ahora su sede. Luego, el fundador reclutó incansablemente a otros para que se unieran a él. Lentamente, por la gracia de Dios, la joven congregación fue establecida. El padre Bishop hacía visitas a sus sitios de misión en los Montes Apalaches y el sur, animaba a los misioneros y les daba indicaciones de trabajo. En 1953, mientras visitaba misiones en Virginia, sufrió un infarto y partió de este mundo. En ese momento había 19 misiones en 4 estados diferentes. La Sociedad Católica Glen Mary Home Missioners estaba firmemente establecida y lista para ministrar a las comunidades rurales durante generaciones. Y como el padre Bishop escribió en 1942, nunca hubo un tiempo en que la actividad misionera fuese más necesaria en nuestra amada tierra de lo que es hoy.